Hola, bienvenidos a este canal Prosperando con la Palabra. Hoy es 25 de diciembre del 2021. Es un día especial, es un día donde la mayoría de las personas en el mundo entero pues acaban de celebrar la Pascua, la Navidad, el natalicio, llámele como le llamen. Lo hermoso de este día es que se refleja en el rostro de las personas eh, esa alegría de fin de año, de, de estar nuevamente en familia, celebrando, viéndose. La gente que no se ha visto en todo mucho tiempo, pues se reúnen en familia, se disfruta en familia. Un hermoso día para estar con la familia. Yo este día quiero tocar un tema. Me gusta enseñar acerca de la palabra, verdadera palabra de Dios, y no estarte metiendo historias, que sí es bueno escuchar esas historias para conocimiento de cómo lo que ha sufrido el pueblo de Israel y todas esas historias que vemos ahí en las escrituras, pero que yo no enfoco mucho mis enseñanzas en historias bíblicas. A mí me gusta hablar específicamente de la palabra que tiene que estar en nosotros, en nuestra boca, y tenemos que estar enseñando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a nuestra familia. Palabra que es la que se ejecuta en el cielo, y obviamente nosotros vemos los resultados aquí en la tierra. Yo quiero comenzar. Hay varias escrituras que voy a tocar en esta enseñanza, pero uno de los puntos más hermosos está en el Salmo 32, verso 8. En el Salmo 32, verso 8, el Señor, y así comienza el versículo, dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Eso es hermoso. Es hermoso escuchar que el Señor, específicamente en este salmo, nos manda un mensaje. Es un mensaje que cambia y rompe todas las barreras con respecto a la enseñanza de Él mismo. Cuando Él hace esta aclaración en el Salmo 32, verso 8, el Señor se toma la autoridad de decir que tú no tienes por qué estar escuchando a cualquier persona. Yo, al principio de mis enseñanzas, yo siempre tuve eso en mi corazoncito, de que si yo estaba en lo correcto, si yo estaba bien diciendo que el Señor no nos lleva a que nosotros estemos escuchando la palabra en un templo, a través de un hombre que tú no le conoces la vida secreta, lo que Él esconde. Porque no puede ser bien intencionada una persona que va y te cuenta historias no siendo ciertas, sabiendo que eso ya no aplica en nuestro tiempo, como el punto de los diezmos, sabiendo que no te está enseñando nada más que estarte mintiendo con historias bíblicas, y solo mete una enseñanza motivacional, pero no te está enseñando la palabra. Y yo tenía ese temorcito y esa duda en mi corazón, pero un día que yo estuve en un ayuno muy especial,
el Señor me hizo ver muchas cosas en su palabra. Y una de esas está en el Salmo 32. Hay varios desde Isaías, desde Levítico. El Señor nos viene diciendo que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Él, personalmente, Él nos va a instruir, nos va a enseñar. En el Salmo 32, el Señor dice, yo te instruiré. Instrucción es dar pasos específicos de lo que Él quiere que tú hagas. Eso es instruirte. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y en el único libro, y de hecho eso es uno de los 7 espíritus de nuestro Dios, es el espíritu de consejo. Cuando dice yo te daré consejo, está hablando específicamente de los proverbios. Cuando te dice yo te mostraré el camino que debes seguir, está hablando específicamente de proverbios. Proverbios, ya lo hemos visto en otras charlas anteriores, Proverbios está considerado como la justicia de Dios y Salmos está considerado como los juicios de Dios. Los salmos son los juicios de Dios. Por eso, en un salmo dice, da tus juicios al rey. Y estamos hablando de David. Y David escribió los salmos. Y tu justicia al hijo del rey. Da tus juicios al rey, David. Y tu justicia al hijo del rey, Salomón. Salomón escribió los proverbios. Así que los juicios de Dios están en salmos y la justicia de Dios está en proverbios. Ahora, con respecto a mostrarte el camino que debes seguir, un camino se sigue y cuando Él te va mostrando ese camino a seguir, no es solo de una vez, es por toda la vida. No te va a dar una instrucción de que se va a acabar mañana y ya estuvo hasta ahí, ya sigue caminando tú solo. No. Es para toda la vida. Él nos va a guiar para toda la vida. De hecho, su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Él va a estar con nosotros, es su palabra la que está con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Como dice en el Proverbio 10. Mas el que me oyere. Es una promesa hermosa. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y esa es una promesa que se cumple. Mas el que me oyera, si tú escuchas, si tu oído está atento a la voz de Dios en los proverbios. No me canso de enseñar que el libro de Proverbios es nuestro manual de vida. Nosotros no podemos estar inventando, dando consejos y hablando cosas que no son coherentes. La palabra de Dios es algo que Él ya estipuló, ya está hecho, ya está dicho y solo tiene que pasar a nuestra boca. Cuando tú estás en oración con el Padre, con el Creador del universo, con el Creador de todo, y Jesús nos dice, cierra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, háblale a tu Padre. El Señor hizo lo que hizo, y en esto mucha gente está equivocada porque mucha gente habla solo de Cristo, habla solo de Jesús y se centran solo en Jesús. Y ahí hay un gran error, un gravísimo error. Si usted es una persona que me está escuchando y lee la Biblia, lee la palabra de Dios, lee lo que el Señor quiere que usted esté leyendo, si usted está haciéndolo, usted se debe haber dado cuenta ya que las salutaciones, o sea, los saludos que hace Pablo en todas sus epístolas en el Nuevo Testamento, siempre involucran al Padre y a Jesús, a los dos. Nunca queda una epístola de Pablo, una de los libros del Nuevo Testamento, que no tenga salutación, o sea, un saludo de entrada,
Un saludo, es una salutación, así como cuando se le presentó el ángel a María. Y ella dijo, ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me saludas así? Bienaventurada. El Señor da una promesa, y estoy hablando del Padre también. Voy a hablar de 3 o 4 versículos de Isaías. Cuando estamos hablando de Isaías 2, verso 3, son versículos que tienen que ver con la enseñanza de nuestro Dios hacia nosotros. En el caso de Isaías 2, verso 3, dice lo siguiente: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Dos lugares diferentes que hay que estudiarlos muy bien: Sión y Jerusalén. Y de una sale la ley, que es hacia los judíos, y de la otra sale la palabra del Señor, que es para los gentiles o para nosotros. Eso está en Isaías 2, 3. En Isaías 28, 26 dice: porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Aquí Él se está tomando la auditoría de enseñarnos, de guiarnos, de instruirnos. Isaías 28, 26. Ahora, en Isaías 48, 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Eso no es un día, no son 2 días, eso es para toda la vida. Y Él se toma la autoridad de enseñarnos. Esto antes del último versículo, que es Isaías 54, y este es bien profundo. Este versículo dice: todos tus hijos, Isaías 54, 13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Yo quiero este día decirte que tú no tienes necesidad de estar escuchando personas que te enseñen la palabra. De hecho, en el Nuevo Testamento, y aquí ya me salgo de Isaías un poco, y hay muchos más en Isaías, hay muchos versículos más en Isaías que confirman que el Señor está interesado, Él, en enseñarnos su palabra, no nosotros, no entre nosotros. En Juan 14, 26, dice la palabra de Dios: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y esto lo está diciendo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo el que se encarga de enseñarnos. Yo siempre he remarcado y he enseñado que tú no tienes necesidad de estar escuchando a un hombre que te está enseñando cosas que no están en la Biblia. Tú necesitas empezar a escudriñar la escritura. Tú necesitas empezar a buscar la palabra de Dios y empezar a leerla. Comienza por los Proverbios. Ese es el libro de la sabiduría. Ese es el libro del conocimiento. Ese es el libro de la instrucción de Dios hacia nosotros. Solo en ese libro te vas a dar cuenta qué le agrada y qué no le agrada, como dice Pablo. Solo ahí nos vamos a dar cuenta. En Mateo 10, bueno, hay muchos versículos, como en Marcos 13:11, y cuando os lleven y os entreguen
No os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando tú entras en una relación de escuchar la voz de Dios a través de los proverbios, el Señor te está instruyendo y tú estás cumpliendo con lo que te estoy hablando. Tú no necesitas estar en un templo. Mira, yo te voy a hacer quiero exhortarte a que pienses por un momento. Y vamos a suponer que el Señor viniera en este momento. Tú perteneces a una iglesia, perteneces a un ministerio, que pertenece a una religión, ya sea evangélica o católica, que no debe existir eso. Pero suponte que el Señor viene ahorita y tiene a los católicos en una esquina y tiene a los evangélicos en otra esquina. Eso no sería digno, eso no sería justo. Porque a ti te han enseñado, te han entrenado con ciertas cosas que tienen que ver con la doctrina católica y otras cosas que tienen que ver con la doctrina evangélica. Eso es lo que te han entrenado, eso es lo que te han enseñado. Tú nunca has agarrado la palabra y te has puesto a escudriñar y el Espíritu Santo sea quien te guíe para enseñarte lo que estás leyendo. Nunca lo has hecho. Supongo, ¿verdad? Si me equivoco contigo, me disculpas, pero en Juan 6:45, estoy hablando de versículos que están tomados solo del mismo tema, de que el Espíritu Santo, o sea, Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos enseña. Y hoy a mí me da pesar hablarle a la gente que solo está escuchando ese mismo pastor, y yo no tengo nada contra los pastores, pero ese mismo hombre te sigue mostrando historias bíblicas, te hace pasar bien, ya tú le das los diezmos y ya estuvo. De eso se trata todo eso. De eso se trata. Pero enseñarte la palabra no te la está enseñando. Juan 6:45 nos dice, escrito están los profetas. Oye, lo dice Juan, uno de los discípulos que amaba al Señor. Escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. El Señor es el que nos enseña, no es el hombre. En Hebreos 8:11, y este versículo es muy importante porque Pablo, con la madurez que tiene Pablo en el Antiguo Testamento, en el libro de Hebreos 8:11 dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mira, yo no sé por qué la gente no hace caso. Este es un mensaje hermoso acerca de qué debe estar en tu boca al momento de orar al Señor, que Él mismo te enseña. Yo nunca, después de ese temor que sentía cuando ya escuché y vi estos versículos, yo digo, si el Señor es el que nos enseña, no es el hombre, es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos tiene en esa lectura todos los días, y es Dios respaldando su palabra, el que nos va enseñando cada día cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. Es Él. Es el Señor. Y todos serán enseñados por Dios. Dios es el que nos enseña. Tú solo tienes que disponer tu corazón a escuchar la voz de Dios en proverbios. Hay un proverbio para cada día. Cada día tú vas a leer un proverbio. Si hoy es 12 de diciembre, vas a leer el capítulo 12 de Proverbios. Lo vas a leer entero, pero vas a llevar una agenda. Yo siempre aconsejo esto. Miren, cuando tú estás inmerso, metido, sumergido, escuchando, leyendo todos los días el libro de Proverbios, hay una palabra, hay una frase,
Hay algo ahí que el Señor se conecta contigo y te toca el corazón. Siempre hay una palabra. Porque tú cuando abres la Biblia, tú estás esperando que el Señor te hable en ese momento. Qué mejor oportunidad que abrir la Biblia en Proverbios y Él te va a hablar directito al corazón. La gente no sé por qué no hace caso y prefieren ir a una iglesia, a un templo. Cuando el Señor venga, imagínate que vende hoy y el Señor te pregunte, ¿cuándo? O tú quieras acercarte a Él y decirle, Señor, y Él te para y te diga, yo no te conozco. ¿Quién sos? ¿Quién eres? Te parece ridículo que yo te diga eso, pero eso puede ocurrirte. ¿Por qué? Porque si el Señor en ese instante te pregunta, ¿tú cuándo escuchaste mi voz? ¿Cuándo me escuchaste a mí? ¿A mí? Yo nunca te vi abrir la Biblia. Jamás escuché una de tus oraciones, las frases mías que están ahí. No sé quién eres. No te dejaste guiar nunca por el Espíritu Santo. No. No te dejaste guiar. Nunca te conocí. ¿Cuándo supe yo de tus problemas y que me estuviste diciendo, repitiendo mis preceptos, mis mandamientos, mis dichos? ¿Cuándo lo hiciste? Y el Señor pregunta. Y si el Señor te pregunta, ¿cuándo escuchaste mi voz? Cosa muy diferente que tú le dijeras, Señor, todas las mañanas lo escuchaba. Toditas las mañanas. Cada vez que me despertaba. Mañana. Ahí estaba yo. Mira lo que dice en Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Mira desde cuándo. Deuteronomio, donde está la ley. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, continuamente mientras van creciendo. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblale a tus hijos estas palabras que pongo en tu boca. Nadie lo está haciendo. Vámonos temprano a la iglesia, que ya va a empezar el culto y nos vamos y ya media hora de alabanza al Señor. 10 minutos de diezmos y ofrenda. Y de ahí 45 minutos o una hora de mensaje. Mensaje que no tiene nada que ver. Que no te está metiendo estas cosas en la cabeza ni en el corazón. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. No te están diciendo eso. Te están diciendo que es bonito ser cristiano, que tienes que mantenerte fiel, que no puedes salirte de la iglesia y que tú y mucho miedo y mucha carga, muchas cosas. Pero sobre todo los diezmos. No se te olviden. Dios no necesita. Dios no necesita de tu dinero. Jamás lo ha hecho. Tú necesitas de la bendición de Dios. Pero Él no necesita tu dinero. El que lo necesita es el pastor. Porque ellos llevan otra vida. Y han cambiado completamente. Y esto lo critica todo el mundo. Todo el mundo critica lo mismo. Evangélicos, católicos, testigos de... Todo el mundo. Pero es que como insisten en estar en un templo. Los templosos querían ir a un templo, tenían que pagar. Todos. Todos. Él nunca se sacó de la bolsa. Mejor mandaba a traer un pez que ahí traía la ofrenda para entrar al templo. Pero siempre se pagaron los templos. Y se siguen pagando en los templos. Se sigue pagando la palabra. Qué pesar me da porque mucha gente está perdiendo. Se está perdiendo. Se van a ir con todo y pastor. 200, 300 personas cada pastor. 2000 personas cada pastor. Y allá, según ellos, tienen un espacio para esa iglesia. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. El pueblo de Israel se cayó de la gracia de Dios. Completamente fuera de la gracia de Dios. Ahí está en la Biblia, yo no estoy inventando cosas. Lee el libro de Isaías, vas a ver. Y no leas el de Jeremías, que está más pesado todavía. ¿Por qué el Señor se apartó de ellos? Porque no quisieron escucharlo. Porque nunca escucharon mi voz. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Léete solo el libro de Isaías y Jeremías, nada más. Y te vas a dar cuenta
Como el Señor le dolió tanto su corazón que le diera la espalda al pueblo de Israel. O sea, los judíos no conocieron a Jesús. Ellos nunca estudiaron proverbios. Ellos siempre han alabado, han bendecido, han estudiado, han buscado en la palabra, pero en los salmos. En los salmos están los juicios de Dios. Pero la justicia de Dios está en proverbios. Ahí están las frases para el justo. Y eso es fe. Ese es el misterio de la fe. Ese es el misterio de lo que quiere decir la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tú declaras la bendición para el justo, vaya, por ejemplo, al justo le será dado lo que desea. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Abundancia de pan hay en la casa del justo. El Señor bendice la morada del justo. Todas esas frases que son para el justo son los preceptos del Señor que ya están dados para que el ángel escuche esa palabra, vaya, ejecute la palabra y te traiga lo que ahí quieres. Tú estás hablando con certeza de lo que esperas. Al justo le será dado todo lo que desea. Tú esperas que esa palabra sea cierta. Entonces tú empiezas a creer cuando tú estás declarando el dicho. Yo en todas mis enseñanzas solo enseño de esto. Solo esto te enseño. Que la palabra de Dios cuando está en tu boca, en el momento de oración, pero hay un requisito. ¿De qué sirve el proverbio en la boca del necio si es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo? ¿De qué le sirve el proverbio al necio? De nada. Pero al justo, al que está escuchando la voz de Dios todos los días, el que sigue en el proverbio, el que está esperando que el Señor le enseñe el camino y no te portes mal, haz esto, haz el otro, no andes mintiendo, no andes con esa mirada altiva, no andes, todo ese camino que te está enseñando el Señor está en proverbio. Cuando tú obedeces la voz de Dios, Él premia, más el que me oyere. Él premia eso, más el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Mas el que me oyere. Pero si nadie le está escuchando, ¿cómo Dios los va a bendecir? ¿Cómo vas a tener esa certeza de estar declarando que tú eres justo y que al justo le será dado todo lo que quiere, todo lo que desea? Ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Por qué te ha de venir una enfermedad terminal y triste y tengas que pasar tus últimos días? ¿Por qué? Se contradice esa cosa. Pero como nadie quiere leer, nadie quiere escuchar al Señor. Mas el que me oyere, el que tuviera su oído atento a mis palabras, así como dicen los proverbios. Nadie quiere hacerlo. Yo te exhorto que ya de una vez por todas cese ya de estar oyendo cosas que te apartan de lo que es la verdadera sabiduría de Dios. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahí está hablando Dios. Te aconsejaré con mis ojos, puestos en ti, en el justo. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, estás repitiendo los proverbios y estás escuchando lo que Dios nos enseña en proverbios, ese es el camino que Él te está enseñando que debes seguir. Y esas sendas son de justicia. Por eso los proverbios son considerados la justicia de Dios. Me guiará por sendas de justicia. Por sendas de justicia. Las sendas que Dios quiere que andemos están en los proverbios. No te juntes con el malvado, con el que anda pensando solo en riqueza. No te juntes con él. Desiste de andar con él.
apártate del avaro. Todo eso te lo dice el Señor en Proverbios. Es un lindo mensaje, es un hermoso libro que nos da la guía. Es nuestro manual de vida. Y espero que entiendas que tú no necesitas estar metido ni estarle enseñando a tus hijos que tenga esa robotizadamente un domingo, levantarse temprano, ir a escuchar un par de mentiras y luego irse a la playa. No funciona así. No funciona así. No funciona. Él nos levanta de madrugada, Él nos levanta en la mañana y Él nos enseña a través de ese libro. Él quiere que tú lo escuches. Cuando Él venga, Él quiere conocerte, que ya seas conocido. No que te topes con la sorpresa de tu vida. No te conozco. Nunca escuchaste mi voz. Nunca. Medita un poco en eso. Medita un poco en esto que te estoy diciendo. Y vas a ver cómo hay razón. La Biblia, desde Isaías, en Jeremías, en Levítico, nos viene diciendo, yo te voy a enseñar. Déjate enseñar. Isaías 54:3, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos, de tus hijos. Y la única parte donde dice, hijo mío, no hagas eso, no consientas. Si te invitan los malos a hacer cosas malas, no consientas, hijo mío, no lo hagas. Es en Proverbios, es en el libro de la justicia, es la justicia de Dios, es el testimonio de Jesús. ¿Quieres entrar en una oración hermosa donde David, como rey, le suplica al Señor, le suplica por todos los medios, muéstrame tus estatutos? Señor, yo quiero deleitarme en tus mandamientos. Señor, yo amo tus mandamientos. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Lee el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. 170 y fracción de versículos. Pero es mi salmo. Yo me gozo escuchar cómo David le suplicaba esto. Que hoy el Señor nos suplica más bien a nosotros. Que escuchemos su voz. El Señor te suplica, escúchame, escucha mi voz. Está atento tu oído a mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis oídos están atentos a las oraciones de los justos. Tú lo verás en Proverbios. Sus oídos están inclinados y sus ojos están inclinados. Por eso dice, puesto mis ojos sobre ti. Yo te enseñaré, puesto mis ojos sobre ti. Porque sus ojos y sus oídos están inclinados para las oraciones del justo. Lo creas o no, el Señor escucha al justo. Su deleite y su intimidad es con el justo. No es con el impío. No es con el estándar, con el común. No, es con el justo. Con el que le oye, con el que le escucha su voz. Con ese se deleita. El Señor ama al justo, lo cuida, lo guarda, hace cualquier cosa por él, por el justo. Entra en esa categoría, aprende a escuchar a Dios. Escúchalo, no pierdes nada. Y vas a ir viendo las bendiciones que son para los justos. Esos son los preceptos de Dios. Gracias por escuchar. Te animo a que sigas estos consejos. Yo te los pongo con todo el corazón. Deseo que tu vida, el Señor la guíe a través de los proverbios. Entregaré una guía de estudio de proverbios. Bendiciones que tienen que estar declaradas en tu boca. Esas declaraciones vas a tener un calendario para poder seguir la voz de Dios a través de los proverbios, con un horario. Y verás cómo cambian tus cosas, verás cómo cambia todo tu entorno, verás cómo cambia tu familia y tu situación económica.
Me gusta, me encanta enseñar de estas cosas porque tengo muchos testimonios que contar. Resultado y producto de esas declaraciones del justo. Yo no voy a ninguna iglesia, yo no voy a ningún templo. Yo me sumerjo en la palabra y escucho al Señor. Lo escucho a Él, lo obedezco a Él, le temo a Él. Tú no le temes a Dios, no le temes a Dios porque no has entendido cuál es el juicio de Dios. Pero tú lo vas a ver, porque el Señor te va a enseñar. El Señor nos enseña. Que tengan todos un feliz día, una feliz Navidad. Y escuchando la voz de Dios y declarando el precepto, les aseguro que tendrán un próspero año nuevo. Se los aseguro. Gracias por escuchar. Que el Señor los bendiga.